¿Cómo es posible que un hombre, cuya muerte fue registrada oficialmente en los archivos de la iglesia de Eckernford, dejara una nota manuscrita para la policía secreta de París 40 años después de su propio funeral? En los salones dorados de Versalles, mientras la nobleza se ahogaba en deudas y diamantes, el rey Luis XV, en la soledad de su diario, se preguntaba si no había compartido una copa de vino con un testigo de la crucifixión de Cristo. Estas no son las fantasias de un novelista, sino las preguntas que carcomian las mentes de los hombres más poderosos del siglo XVIII. Un hombre apareció de la nada, un hombre sin pasado, sin edad aparente, que hablaba 12 idiomas sin acento. Tocaba el violín como un Paganini antes de Paganini y poseía una fortuna que hacía palidecer los tesoros de la corona. Se hacía llamar el conde de Saint-Germain y su llegada a París en la década de 1750 fue menos una presentación social y más una detonación en el corazón de la civilización europea. Nadie sabía de dónde venía. Unos susurraban que era el hijo bastardo de un rey español, otros que era el último vástago de una dinastía transilvana. Él mismo, con una sonrisa enigmática, insinuaba a veces que sus recuerdos se remontaban a Babilonia. La alta sociedad parisina, un ecosistema de depredadores vestidos de seda, no sabía cómo reaccionar. Este advenedizo no buscaba ni títulos ni tierras, porque ya parecía poseerlo todo. Sus bolsillos estaban llenos de diamantes, de un tamaño y una pureza nunca vistos. Cuando un joyero real examinó una de sus gemas, declaró que tal perfección era imposible. Saint-Germain se limitó a sonreír y, ante una audiencia estupefacta, eliminó una imperfección de uno de los diamantes de la corona con una técnica alquímica desconocida, aumentando su valor exponencialmente. El milagro se convirtió en escándalo, y el escándalo en la única moneda de cambio en la corte. Se convirtió, de la noche a la mañana, en la obsesión de la persona más poderosa de Francia después del rey, Madame de Pompadour. La marquesa, una mujer de intelecto formidable y ambición de acero, vio en él algo más que un simple alquimista o un músico superdotado. Vio una herramienta, un arma, una llave para los secretos que ni siquiera el oro podía comprar. Lo introdujo en el círculo más íntimo del rey, y allí, entre los susurros y las miradas de envidia, el conde comenzó su verdadero juego. Luis XV, aburrido de los aduladores y los ministros predecibles, quedó fascinado por este hombre que parecía haber vivido 1000 vidas. Pero en Versalles, la fascinación de un rey es una sentencia de muerte para otro. El duque de Choiseul, ministro de Asuntos Exteriores, un hombre pragmático y brutal que despreciaba todo lo que no podía controlar, vio en Saint-Germain una amenaza existencial. Para Choiseul, el conde no era un místico, sino un espía. ¿Pero de quién? ¿De Austria? ¿De Prusia? ¿O de una potencia aún no identificada en el mapa del poder? La paranoia del ministro se convirtió en una guerra silenciosa. Sus espías seguían cada paso del conde, intentaban infiltrarse en su círculo, interrogaban a sus sirvientes, pero no encontraron nada. El conde no tenía sirvientes, solo un ayudante mudo. No recibía cartas, no tenía transacciones bancarias. Su riqueza, como él mismo, parecía materializarse de la nada. Los reyes de Europa jugaban a la guerra, y Saint-Germain jugaba con los reyes, pero nadie entendió nunca cuáles eran las apuestas en su juego. Choiseul, frustrado, pasó de la vigilancia al ataque directo. Se rumorea que un intento de envenenamiento en una cena de gala fue frustrado por el propio conde, que identificó la toxina por su olor y la neutralizó con un antídoto que llevaba en un anillo. La tensión en la corte se hizo insoportable. Era un duelo de voluntades, un thriller de espionaje jugado en los salones de baile y los gabinetes privados. Saint-Germain, con su calma sobrenatural, parecía divertirse con los torpes intentos de sus enemigos. Se movía por Versalles como un fantasma, apareciendo donde menos se lo esperaba, susurrando consejos al oído del rey que desbarataban los planes de Choiseul, y desapareciendo antes de que la red pudiera cerrarse sobre él. Describía con una precisión asombrosa batallas de hacía siglos, como si hubiera estado allí. Relataba conversaciones privadas de diplomáticos extranjeros que solo un espía en la cima de su poder
podría conocer. ¿Qué harían si se encontraran frente a un hombre que no solo parece conocer todos los secretos del pasado, sino que también parece inmune al paso del tiempo mismo? La corte estaba dividida. Para la mitad era un charlatán peligroso, para la otra, un ser sobrehumano. Para Choiseul era un cáncer que debía ser extirpado. El ministro utilizó todo su poder, toda su red de influencias, para tejer una conspiración que finalmente acorralaría al misterioso conde, acusándolo de espionaje contra el Estado. La trampa estaba puesta, pero Saint-Germain, como siempre, estaba un paso por delante. Antes de que pudieran arrestarlo, desapareció de París, dejando tras de sí un torbellino de rumores, una corte en crisis y la sensación de que la partida de ajedrez no había terminado, sino que simplemente había cambiado de tablero. El duque de Choiseul creyó haber ganado, pero no se dio cuenta de que solo había forzado a su oponente a realizar su siguiente movimiento, un movimiento que llevaría al conde lejos de los placeres de París, hacia el corazón helado de la gran política europea, en una misión secreta a La Haya. Si tuvieran que apostar el destino de un reino, ¿en quién confiarían? ¿En un ministro de Estado con todo el poder de la corona? ¿O en un misterioso desconocido que parece tener el poder del destino mismo? Dejen su elección en los comentarios. La partida apenas ha comenzado. La misión secreta a La Haya fue la jugada más audaz de Luis XV y la prueba de fuego para Saint-Germain. Mientras Europa se precipitaba hacia la catástrofe de la Guerra de los 7 Años, el rey francés, desconfiando de sus propios ministros y de la maquinaria diplomática oficial, decidió apostar por lo imposible. Envió al conde, a su agente no oficial, a su fantasma personal, a negociar una paz secreta con Inglaterra, eludiendo por completo a su propio gobierno. Era una operación encubierta de un riesgo incalculable. Si salía bien, se evitaría un vano de sangre continental. Si fracasaba, el escándalo destruiría la monarquía francesa y Saint-Germain sería borrado de la historia. El conde llegó a La Haya no como un aristócrata ocioso, sino como un operador en la sombra, un maestro del doble juego. Estableció un laboratorio alquímico como tapadera, deslumbrando a la sociedad holandesa con sus transformaciones de metales, mientras en secreto se reunía con emisarios británicos en posadas oscuras y mansiones apartadas. Jugaba con fuego, negociando en nombre de un rey que públicamente lo repudiaría si era descubierto. El hombre que desafía el tiempo ahora desafiaba al mundo, y el mundo, en la persona del embajador oficial de Francia, el conde d'Affry, un hombre leal a Choiseul, no tardó en reaccionar. D'Affry, al descubrir que un agente no autorizado estaba llevando a cabo negociaciones paralelas que socavaban su autoridad, entró en cólera. Vio la mano de su patrón, Choiseul, detrás de la humillación, y la figura de Saint-Germain como el instrumento de su desgracia. No entendía los detalles de la misión, solo veía traición. Inundó Versalles con despachos furiosos, exigiendo el arresto inmediato del aventurero Saint-Germain. Choiseul, por supuesto, aprovechó la oportunidad. Ahora tenía una razón oficial, un crimen tangible, para aplastar a su enemigo. La orden fue enviada: arrestar al conde de Saint-Germain por alta traición. La caza a nivel europeo había comenzado, pero cazar a un fantasma es una tarea ingrata. Cuando los agentes de d'Affry llegaron para arrestarlo, Saint-Germain ya se había ido. Había desaparecido de La Haya con la misma facilidad con la que había llegado, evaporándose en la niebla de los canales holandeses. La red de espionaje más sofisticada de Europa se puso en marcha para encontrar a un solo hombre. Las descripciones de su rostro, su ropa, sus hábitos se distribuyeron por todas las cortes y puestos fronterizos. Era el hombre más buscado del continente. Desde Holanda huyó a Inglaterra, el mismo país con el que intentaba negociar la paz. Era un movimiento de una audacia suicida, esconderse en la boca del lobo. En Londres adoptó un nuevo nombre, se movió en nuevos círculos, siempre un paso por delante de los espías de Choiseul que lo seguían como una jauría. Vivía en un estado de alerta constante, cambiando de residencia, utilizando mensajes cifrados y una red de contactos leales que había cultivado a lo largo de los años.
Estos no eran aristócratas, sino comerciantes, banqueros, miembros de sociedades secretas, personas que operaban en las grietas del poder oficial y que le debían favores o estaban fascinados por su aura. La persecución se convirtió en un thriller trepidante que se desarrollaba en las calles embarradas de Londres y en los salones de la aristocracia británica. En una ocasión, escapó por poco de una trampa tendida en una recepción diplomática, saliendo por una puerta de servicio momentos antes de que los guardias sellaran el edificio. Su supervivencia era un milagro de la previsión y el ingenio. El sistema político de toda una era, con sus ejércitos y sus policías secretas, se vio impotente para capturar a este individuo solitario. Finalmente, la presión se hizo demasiado grande. Incluso Inglaterra ya no era segura. Traicionado por un conocido, se vio obligado a huir de nuevo, esta vez en un barco que zarpaba hacia un destino desconocido. Dejó atrás una Europa en guerra, una misión de paz fracasada y un enemigo mortal que ahora tenía aún más razones para desear su cabeza. La figura de Saint-Germain se desvaneció de los registros oficiales de Europa Occidental. Para sus enemigos, había sido derrotado, un aventurero que había volado demasiado cerca del sol y se había quemado las alas. Creyeron que se había escondido en alguna provincia olvidada para lamerse las heridas, o que había muerto en el anonimato, pero estaban equivocados. El conde no se retiraba, simplemente estaba cambiando de escenario, moviéndose hacia el este, hacia un imperio joven, bárbaro y ambicioso, donde las viejas reglas de la diplomacia europea no se aplicaban y donde el destino de una nación podía decidirse no en los salones, sino en los cuarteles, por la fuerza bruta y el oro. La sombra de su influencia, habiendo escapado de las frías orillas del Támesis, ya se proyectaba sobre las aún más frías aguas del Neva. Mientras los servicios de inteligencia de media Europa lo buscaban en vano en las capitales de Occidente, el conde de Saint-Germain reapareció a 1500 kilómetros de distancia, en el corazón de un imperio al borde de la convulsión. En San Petersburgo, la capital helada y fastuosa de la Rusia imperial, nadie conocía al conde de Saint-Germain, pero la élite militar y los conspiradores de la corte pronto empezaron a hablar de un misterioso extranjero, un hombre de una riqueza inagotable y conexiones inexplicables, que se hacía llamar General Saltykov. Este general, que nunca había servido un solo día en el ejército ruso, se integró con una facilidad asombrosa en el círculo más peligroso y ambicioso del imperio, el de los hermanos Orlov, los amantes de la joven y marginada esposa del zar, Catalina. El zar reinante, Pedro III, era un hombre inestable, infantil y obsesionado con Prusia, despreciado por la Guardia Imperial y por su propia esposa. El aire de San Petersburgo estaba cargado de traición. Un golpe de Estado no era una posibilidad, era una certeza. La única pregunta era cuándo y quién lo lideraría. Y en el epicentro de esta tormenta que se gestaba, apareció Saint-Germain. Su papel exacto sigue siendo uno de los mayores misterios de su biografía, un enigma envuelto en la brutalidad de la política rusa. Los testimonios documentales, aunque fragmentarios, son explosivos. El conde Grigori Orlov, el líder de la conspiración y amante de Catalina, era un soldado valiente, pero un estratega mediocre. Necesitaba un cerebro, alguien que pudiera planificar la compleja logística de un golpe de Estado, coordinar regimientos, asegurar la financiación y garantizar el factor sorpresa. Varios informes de la época, incluyendo memorias de diplomáticos extranjeros destinados en Rusia, afirman que este general Saltykov se convirtió en el consejero más cercano de los Orlov. No participaba en sus orgias de borracheras, sino que se reunía con ellos en secreto, en mitad de la noche, trazando planes, evaluando riesgos y, lo más importante, proporcionando los fondos. El soborno de los regimientos de la Guardia era crucial y requería sumas de dinero que los Orlov, a pesar de su influencia, no poseían. De repente, el oro y las divisas extranjeras comenzaron a fluir en las arcas de los conspiradores. Nadie sabía de dónde venía. Pero en el centro de esta red financiera
se encontraba el enigmático extranjero. ¿Era él el arquitecto invisible de la ascensión de Catalina la Grande? La noche del 28 de junio de 1762, la conspiración se puso en marcha. Fue una operación de una audacia impresionante. Catalina fue llevada en secreto desde su palacio en Peterhof a los cuarteles del regimiento Izmailovsky, en San Petersburgo. Aquí es donde la leyenda se encuentra con el testimonio ocular. Un oficial danés, parte de la conspiración, escribió más tarde en sus memorias que vio a un hombre vestido de civil, pero con un aire de autoridad absoluta, moviéndose entre los soldados, dándoles ánimos y distribuyendo bolsas de dinero. Este hombre, al que nadie reconoció, parecía ser el verdadero director de orquesta de la rebelión. La descripción física coincidía exactamente con la del conde de Saint-Germain. Mientras los hermanos Orlov arengaban a las tropas con vodka y promesas, este desconocido operaba en la sombra, asegurándose de que la maquinaria del golpe funcionara a la perfección. Él transformó un motín de borrachos en una revolución palaciega. Fue una noche de adrenalina y acero, donde el destino de un imperio se decidía en las calles empedradas y heladas de la capital. Al amanecer, todo había terminado. Pedro III fue arrestado y poco después asesinado. Catalina fue proclamada emperatriz y autocrata de todas las Rusias. El golpe fue un éxito rotundo, ejecutado con una precisión casi quirúrgica. Y entonces, tan misteriosamente como había aparecido, el general Saltykov desapareció. En medio del triunfo y la celebración, simplemente se esfumó. Los hermanos Orlov, ahora los hombres más poderosos del imperio, nunca hablaron públicamente de su benefactor extranjero. Catalina la Grande, en sus voluminosas memorias, omite cualquier mención a un financiador o estratega secreto. El silencio oficial fue absoluto, pero la leyenda permaneció en los círculos internos de la corte. La historia del hombre de blanco, el extranjero que apareció en el momento justo, que repartió el oro que compró un imperio y que luego se desvaneció sin reclamar ninguna recompensa, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Habiendo escapado de los espías de Francia e Inglaterra y habiendo colocado a una emperatriz en el trono de Rusia, el conde de Saint-Germain se dirigió al sur, hacia un escenario completamente diferente. Dejó atrás la brutalidad de la política rusa para sumergirse en un mundo de máscaras, misticismo y decadencia. La peligrosa y seductora Venecia. Bajo el nuevo alias de conde de Bellamy, Saint-Germain emergió en el laberinto de canales y sombras que era la Venecia del siglo XVIII. La Serenísima República era un teatro de ilusiones, un lugar donde el carnaval duraba 6 meses al año y la identidad era tan fluida como el agua que la rodeaba. Era el escenario perfecto para un hombre sin pasado. Pero Venecia no solo era un lugar de placeres, era también el dominio de la Inquisición estatal, una de las redes de espionaje más antiguas y paranoicas de Europa. Cada palabra susurrada en una gondola, cada encuentro secreto en un palazzo, era registrado por miles de informantes. Y fue aquí, en este nido de intrigas y misticismo, donde el camino de Saint-Germain se cruzó con el del otro gran aventurero de la época, el hombre que era su antítesis y su reflejo oscuro, Giacomo Casanova. El encuentro entre estos dos titanes del engaño y la autopromoción no fue una simple conversación de salón. Fue un duelo. Un choque entre dos filosofías, dos formas de conquistar el mundo. Casanova, el seductor, el jugador, el hombre que vivía para los placeres de la carne y los triunfos del ego. Saint-Germain, el asceta, el erudito, el hombre que parecía vivir más allá de las pasiones humanas. Casanova, en sus famosas memorias Historia de mi vida, dedica varias páginas a este encuentro, y su tono no es de rivalidad, sino de un asombro que roza el miedo. Describe a Saint-Germain como un hombre que lo desconcertó por completo. Mientras Casanova se jactaba de sus conquistas y estafas, Saint-Germain hablaba de la química, la historia y la música con una profundidad que dejaba sin palabras al normalmente locuaz veneciano. Casanova, un maestro en leer a las personas y explotar sus debilidades, admitió su derrota. Escribió:
Este hombre extraordinario decía con la mayor seguridad que tenía 300 años, que conocía el secreto de la medicina universal, que poseía un dominio sobre la naturaleza. A pesar de toda mi audacia y mi descaro, no me atreví a tratarlo como un charlatán. Era el reconocimiento de un maestro por otro, una admisión de que, en el gran juego del engano, Saint-Germain operaba en un nivel completamente diferente. Era la diferencia entre un ilusionista de escenario y un verdadero hechicero. ¿Podrían resistir la tentación de escuchar a un hombre que no solo promete el oro, sino también el conocimiento prohibido? Pero las actividades de Saint-Germain en Venecia iban más allá de los duelos intelectuales. Montó un lujoso laboratorio en una de sus residencias, donde no solo realizaba experimentos alquímicos, sino que también organizaba reuniones de sociedades secretas. Se sumergió en el mundo del esoterismo veneciano, conectando con logias masónicas, grupos herméticos y círculos de rosacruces. Estas actividades, llevadas a cabo en la ciudad más vigilada de Europa, no pasaron desapercibidas. Los leones de San Marcos, los espías de la Inquisición, comenzaron a seguirlo. Sus informes, que aún se conservan en los archivos de Venecia, son una lectura fascinante. Describen al conde de Bellamy como un individuo sospechoso, de riqueza inexplicable, que organiza conventículos nocturnos, donde se discuten materias prohibidas. La Inquisición, que ya había encarcelado a Casanova años antes por prácticas similares, comenzó a cerrar el cerco sobre Saint-Germain. La paranoia se apoderó de su círculo. Las vigilancias se hicieron más evidentes, los interrogatorios a sus conocidos más frecuentes. El peligro ya no era una amenaza lejana de un ministro francés, sino la presencia inmediata y asfixiante de un estado policial teocrático. Saint-Germain se dio cuenta de que su tiempo en Venecia se había agotado. Tenía que huir antes de que las puertas de los Piombi, las infames prisiones bajo los techos de plomo del Palacio Ducal, se cerraran tras de él. Su fuga de Venecia fue una obra maestra de la estrategia, un thriller de acción jugado en los estrechos canales y las oscuras callejuelas de la ciudad. Utilizando su red de contactos y una serie de señuelos y pistas falsas, logró eludir a los espías que lo vigilaban día y noche. La leyenda cuenta que escapó en una gondola en mitad de una tormenta, desapareciendo en la laguna mientras sus perseguidores asaltaban una villa vacía. Se adelantó a los inquisidores literalmente por un paso, dejando atrás otro misterio, otra identidad abandonada, y un Casanova profundamente perturbado que pasaría el resto de su vida preguntándose si había conocido a un genio o a un demonio. El duelo veneciano había terminado. Habiendo escapado de los fanáticos religiosos, el conde buscó refugio en un entorno más predecible e intelectual, un lugar donde sus conocimientos no fueran vistos como herejía, sino como una herramienta para la iluminación, las cortes principescas de Alemania. Si el destino les ofreciera un mentor, ¿a quién elegirían para guiarlos por los laberintos de la vida? ¿Al hedonista Casanova, que promete los placeres del mundo, o al enigmático Saint-Germain, que ofrece las llaves del conocimiento secreto? Dejen su respuesta en los comentarios. La elección define el camino. Tras la atmósfera opresiva de Venecia, Alemania ofreció a Saint-Germain un respiro y un nuevo tipo de oportunidad. En las fragmentadas tierras del Sacro Imperio Romano Germánico, decenas de pequeños príncipes, duques y landgraves gobernaban sus dominios como monarcas absolutos. Muchos de ellos, influenciados por la Ilustración, eran mecenas de las artes, las ciencias y, a menudo, de lo oculto. Fue en este entorno que el conde encontró no solo un refugio, sino a su más devoto y poderoso protector, el príncipe Carlos de Hesse-Kassel. El príncipe era un hombre de una curiosidad insaciable, fascinado por el misticismo, la alquimia y las sociedades secretas. En Saint-Germain vio la encarnación de todos sus intereses, un verdadero maestro de las artes arcanas. Su encuentro marcó el comienzo de uno de los periodos más estables y a la vez más enigmáticos de la vida del conde. Carlos de Hesse-Kassel no solo le ofreció su protección, sino que se convirtió en su alumno, su amigo
y su colaborador más cercano. Le concedió el castillo de Gottorp en Schleswig como residencia y laboratorio, un santuario donde el conde podría trabajar sin temor a persecuciones. Juntos, el príncipe y el conde se embarcaron en una serie de experimentos a una escala sin precedentes. Construyeron vastos laboratorios dedicados no solo a la alquimia, la transmutación de metales, la creación de tintes y la fabricación de gemas artificiales, sino también a la búsqueda del objetivo final del arte hermético, la creación de la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. El príncipe Carlos, en sus propias memorias, describe a Saint-Germain como el mayor genio que jamás conoció, un hombre que parece haber desvelado los secretos más profundos de la naturaleza. Afirmaba que el conde le había enseñado a mejorar los metales y que poseía conocimientos médicos que podían curar casi cualquier enfermedad. Este periodo no fue de intrigas cortesanas ni de huidas desesperadas, sino de una intensa investigación científica y espiritual lejos de las miradas indiscretas del mundo. Pero Saint-Germain no se había retirado para convertirse en un simple erudito de provincia. Utilizó su base en Alemania para construir una nueva red de influencia, esta vez en el mundo subterráneo de las sociedades secretas que florecían en toda Europa. Fue en Alemania donde la influencia de Saint-Germain en la masonería y otros grupos esotéricos alcanzó su apogeo. Ya era una figura respetada en ciertas logias, pero ahora, con el respaldo de un príncipe reinante, se convirtió en una autoridad indiscutible. Viajó a congresos masónicos, como la famosa convención de Wilhelmsbad, donde las facciones rivales de la masonería europea luchaban por el control y la dirección ideológica del movimiento. Saint-Germain se movía entre estas facciones, templarios, rosacruces, iluminados, no como un simple miembro, sino como un árbitro, un iniciado de un grado superior, cuyo conocimiento parecía eclipsar al de todos los demás. Se le atribuye la creación de nuevos ritos y la introducción de enseñanzas que fusionaban la filosofía hermética con los ideales de la Ilustración. Pero, como siempre con él, su verdadero objetivo permanecía oculto. Buscaba sinceramente la iluminación de la humanidad, como afirmaba, o estaba utilizando la vasta red de las logias masónicas que se extendía por todas las cortes y ejércitos de Europa para sus propios fines políticos inescrutables. Dentro de las sociedades secretas, el poder no se gana con ejércitos, sino con secretos, y nadie tenía más secretos que Saint-Germain. La lucha por el poder dentro de estas organizaciones era tan despiadada como cualquier guerra abierta. Eran batallas de ideas, de rituales y de influencia, donde se tejían conspiraciones para desacreditar a los líderes rivales y donde la lealtad se compraba con la promesa de un conocimiento superior. Saint-Germain se encuentra en el epicentro de este conflicto invisible. Algunos lo veían como un mesías, un enviado de los superiores desconocidos para reformar y unificar el movimiento esotérico. Otros, especialmente los líderes de las facciones más racionalistas, lo consideraban un charlatán peligroso, un místico que estaba corrompiendo la masonería con supersticiones orientales y magia ceremonial. Lo acusaron de intentar crear un estado dentro de un estado, una élite de iniciados que gobernaría Europa desde las sombras. La tensión crecía, las acusaciones volaban, y el conde, una vez más, se encontraba en el centro de una tormenta. Había encontrado un refugio, pero no la paz. La guerra que ahora libraba era por las almas y las mentes de la élite europea, y mientras consolidaba su poder en el mundo oculto de Alemania, las nubes de una tormenta muy real, una que cambiaría el mundo para siempre, comenzaban a acumularse sobre el lugar donde había comenzado su leyenda, París. La muerte oficial del conde de Saint-Germain, registrada el 27 de febrero de 1784 en la iglesia de Eckerforde, en el ducado de Schleswig, debería haber sido el final de la historia. Su amigo y protector, el príncipe Carlos de Hesse-Kassel, supervisó el funeral y el entierro. Para el mundo, el hombre del misterio finalmente había sucumbido a la única certeza de la vida. Pero para la leyenda, la muerte fue solo un inconveniente, una formalidad que se negó a aceptar. Pocos años después,
mientras Francia se deslizaba inexorablemente hacia el abismo de la Revolución, comenzaron a surgir testimonios. Decenas de personas, aristócratas de confianza y observadores creíbles, juraron haber visto al conde de Saint-Germain, vivo y sin haber envejecido un solo día, en las calles de París. La figura del conde se entrelazó entonces con el acontecimiento más cataclísmico de la época, la Revolución Francesa. Pero su papel cambió drásticamente. Ya no era el intrigante de la corte o el maestro de los masones. Se convirtió en un fantasma, un profeta trágico que intentaba desesperadamente advertir a la monarquía del apocalipsis que se cernía sobre ella. La fuente más detallada de estas apariciones póstumas proviene de las memorias de la condesa d'Adhemar, una dama de compañía de la reina María Antonieta. En sus escritos, publicados años después, la condesa relata una serie de encuentros secretos y escalofriantes con Saint-Germain en los años previos a la Revolución. Según ella, el conde le advirtió en repetidas ocasiones que una conspiración gigantesca se estaba gestando para derrocar el trono, y le suplicó que organizara una audiencia secreta con el rey y la reina para prevenirlos. La leyenda cuenta que este encuentro finalmente tuvo lugar. En una sala oculta de Versalles, Saint-Germain se habría arrodillado ante María Antonieta, no como un cortesano, sino como un Casandra, prediciendo con una precisión aterradora la toma de la Bastilla, la abolición de la monarquía, la huida a Varennes, el juicio y la ejecución de ambos. Le habría implorado que huyeran de Francia mientras aún podían. La reina, según el relato, quedó aterrorizada pero paralizada por la indecisión y la incredulidad. ¿Podrían culparla? ¿Cómo reaccionar cuando un hombre que debería estar muerto te predice el fin de tu mundo? Esta narrativa presenta a un Saint-Germain radicalmente diferente. Era un titiritero en la sombra, uno de los iluminados o masones que, según las teorías de la conspiración, habían orquestado la revolución, y que ahora se arrepentía de haber desatado fuerzas que no podía controlar. ¿O era simplemente un observador clarividente, un profeta trágico condenado a ver el futuro sin poder cambiarlo? Su figura fantasmal se vislumbra en los momentos clave del cataclismo. Se dice que fue visto entre la multitud que asaltó la Bastilla el 14 de julio de 1789. Otros testimonios afirman haberlo reconocido en las galerías de la Convención Nacional durante los discursos de Robespierre y en las reuniones secretas de los clubes jacobinos, siempre como un observador silencioso, un testigo invisible del terror que se había desatado. Su presencia era un recordatorio constante de la advertencia ignorada, un espectro de la oportunidad perdida. El hombre que jugaba con los reyes ahora observaba impotente cómo los reyes eran arrastrados a la guillotina. La historia se había salido de control, convirtiéndose en un monstruo que devoraba a sus propios creadores. Estas historias, por supuesto, carecen de pruebas documentales sólidas y pertenecen más al ámbito de la leyenda y la mitología que al de la historia verificable. Sin embargo, su persistencia es en sí misma un fenómeno fascinante. Muestran la necesidad humana de encontrar un sentido, una agencia oculta, detrás de los grandes y caóticos acontecimientos históricos. La idea de que un sabio inmortal intentó evitar la tragedia es más reconfortante que la cruda realidad del colapso social y la violencia de masas. El fantasma de la revolución no era el Saint-Germain histórico de carne y hueso, sino el nacimiento de un nuevo Saint-Germain, el mito. Su segunda vida estaba a punto de comenzar, no en las cortes de Europa, sino en la imaginación de la humanidad. Su muerte física, real o supuesta, no fue un final, sino una crisálida. De ella emergería algo mucho más grande y duradero, un símbolo, un arquetipo, un maestro ascendido. El final del siglo XVIII, con sus revoluciones y su fe en la razón, pareció enterrar al conde de Saint-Germain junto con la aristocracia a la que había deslumbrado. Pero el siglo XIX, con su reacción romántica, su fascinación por el espiritismo y su sed de misterios antiguos, lo exhumo y lo coloco en un pedestal. La muerte del conde no fue el final de su historia, fue el comienzo de su verdadera inmortalidad.
la inmortalidad que solo la leyenda puede conferir. Dejó de ser un personaje histórico, una anomalia en los archivos, para convertirse en un objeto de culto, una figura central en el naciente universo del ocultismo moderno. El catalizador de esta transformación fue una mujer tan enigmática y controvertida como el propio conde, Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica. En sus monumentales y a menudo impenetrables obras, como Isis sin velo y La doctrina secreta, Blavatsky redefinió por completo la figura de Saint-Germain. Ya no era un aventurero, por muy brillante que fuera. Lo elevó a un estatus cósmico. Lo declaró uno de los maestros de la sabiduría, un miembro de la gran fraternidad blanca, seres inmortales y altamente evolucionados que, desde sus retiros secretos en el Himalaya, guían invisiblemente la evolución espiritual de la humanidad. Esta fue una reinvención genial. Blavatsky tomó la biografía conocida de Saint-Germain, su longevidad aparente, sus vastos conocimientos, su misterioso origen, y la reinterpretó no como los trucos de un mistificador, sino como las características naturales de un ser sobrehumano. Sus habilidades alquímicas, su don de lenguas, su talento musical, todo se convirtió en prueba de su estatus de Mahatma. De la noche a la mañana, el conde pasó de ser un misterio europeo a una figura de importancia planetaria. La Sociedad Teosófica, con su mezcla de misticismo oriental, filosofía occidental y espiritismo, se extendió como la pólvora por todo el mundo a finales del siglo XIX y principios del XX, y con ella se extendió el culto a Saint-Germain. Miles de seguidores en Europa, América y la India llegaron a creer en su existencia continuada. Se convirtió en el maestro Rákóczi, o el maestro húngaro, un adepto que había guiado el destino de Europa durante siglos y que ahora estaba disponible para guiar a los buscadores espirituales individuales. ¿Qué buscan los seguidores de un culto? ¿Una enseñanza espiritual que los transforme? ¿O simplemente un ídolo infalible al que adorar sin cuestionar? Dejen su opinión en los comentarios. El debate sigue abierto. El mito experimentó una explosión de información, una expansión viral que se desvinculó por completo de cualquier base histórica. Surgieron sociedades que llevaban su nombre. Se publicaron libros que, según sus autores, habían sido dictados telepáticamente por el propio Saint-Germain desde el plano astral. Autoproclamados discípulos afirmaban recibir sus visitas nocturnas y sus instrucciones secretas. La imagen del conde se comercializó, se popularizó, se adaptó a las necesidades de una nueva era. Se convirtió en un gurú de la nueva era, un faro de esperanza para aquellos que se sentían desencantados con la religión tradicional y el materialismo científico. Esta transformación generó sus propias guerras y cismas. Dentro del movimiento teosófico y otros grupos ocultistas, diferentes líderes afirmaban tener una conexión exclusiva con el maestro Saint-Germain, lo que llevó a amargas luchas por el legado y la autoridad espiritual. Cada facción tenía su propia versión del conde, su propia interpretación de sus enseñanzas. El hombre histórico, si es que alguna vez pudo ser conocido, quedó sepultado bajo capas y capas de mitología, canalizaciones y revelaciones. Esta explosión del mito no se limitó a los círculos ocultistas. La figura del inmortal y sabio conde de Saint-Germain se filtró en la cultura popular, inspirando novelas, obras de teatro y, más tarde, películas y cómics. Se convirtió en un arquetipo, el del extraño misterioso, el viajero en el tiempo, el guardián de la sabiduría perdida. El proceso fue imparable. El conde de Saint-Germain ya no pertenecía a la historia, pertenecía a la mitología. Había logrado lo que ningún alquimista pudo, la verdadera inmortalidad. No la del cuerpo físico, que es frágil y perecedero, sino la del relato, la de la idea, que puede sobrevivir a imperios y civilizaciones. Y mientras su leyenda florecía en los salones esotéricos de Europa, al otro lado del Atlántico, en una joven nación forjada en la revolución y la audacia, su mito estaba a punto de adoptar una forma completamente nueva y sorprendentemente poderosa. Aunque no existe ni un solo documento histórico,
ni una carta, ni un registro de embarque que confirme la presencia del conde de Saint-Germain en el continente americano, su leyenda ha hecho raíces profundas y persistentes en la mitología nacional de los Estados Unidos de América. El mito de su participación secreta en la fundación de la nación es una historia tan audaz y dramática como cualquiera de sus aventuras europeas, y revela más sobre la psique estadounidense que sobre el propio conde. Esta leyenda se centra en un momento crucial y desesperado, la firma de la Declaración de Independencia en el verano de 1776. La historia, transmitida principalmente a través de la tradición oral de las sociedades secretas y popularizada por autores esotéricos del siglo XX, pinta un cuadro de profundo desánimo en Filadelfia. Los delegados del Congreso Continental estaban vacilando. Firmar ese documento era un acto de alta traición contra la corona británica, una sentencia de muerte segura si la revolución fracasaba. El miedo paralizaba la sala. Los hombres que conocemos como los padres fundadores estaban a punto de dar marcha atrás. Es en este momento de máxima tensión, según la leyenda, cuando las puertas del Independence Hall se abrieron de golpe y un extraño apareció en el umbral. Nadie lo conocía. Era un hombre alto, de porte aristocrático, cuyos ojos brillaban con una intensidad hipnótica. Sin que nadie se lo impidiera, caminó hasta el centro de la sala y pronunció un discurso de una elocuencia tan poderosa, tan cargada de fuego patriótico y visión profética, que electrizó a la asamblea. Hablo del nacimiento de una nueva nación, de un experimento de libertad que sería un faro para el mundo. Dios ha destinado a América a ser libre. Se dice que exclamó con una voz que resonaba como una trompeta. Su discurso disipó todas las dudas, barrió todos los miedos y unió a los delegados en una oleada de fervor revolucionario. Cuando terminó de hablar, se hizo un silencio atónito, y luego, uno por uno, los delegados se adelantaron para firmar el documento que daría a luz a una nación. Cuando se volvieron para agradecer al misterioso orador, éste había desaparecido. Se había desvanecido tan silenciosamente como había llegado, sin dejar rastro ni nombre. A este orador anónimo, la tradición esotérica le dio un nombre: el Conde de Saint-Germain. Esta historia, aunque sea apócrifa, funciona como una poderosa investigación detectivesca sobre el origen de un mito nacional. ¿De dónde surgió? Probablemente de la necesidad de creer que la fundación de los Estados Unidos de América no fue solo un acto político, sino un evento de significado providencial, guiado por una mano invisible y sabia. La figura de Saint-Germain, el emisario de una sabiduría superior, encajaba perfectamente en este papel. La leyenda se vio reforzada por otros elementos de la mitología esotérica estadounidense. Se afirmó que el conde no solo inspiró la firma de la Declaración, sino que también asesoró a George Washington en los momentos más oscuros de la guerra, diseñó la bandera estadounidense y, lo más importante, fue el verdadero arquitecto del Gran Sello de los Estados Unidos, con su simbolismo masónico y su enigmática pirámide inacabada. Se convirtió en el padre fundador secreto, el filósofo rey que operaba desde detrás del velo, el guardián del verdadero destino espiritual de América. Este mito revela una profunda corriente de misticismo y excepcionalismo en la identidad estadounidense. La idea de que la nación tiene un destino manifiesto, una misión divina, se ve reforzada por la creencia en un guía sobrenatural como Saint-Germain. Él representa la conexión con una tradición de sabiduría antigua, sugiriendo que los Estados Unidos de América no son simplemente una creación de la Ilustración del siglo XVIII, sino la culminación de un plan milenario. Analizar esta leyenda es analizar el alma de una nación que se ve a sí misma como una ciudad sobre una colina, un experimento único en la historia humana. La figura del conde, el aristócrata europeo, se transforma irónicamente en el espíritu guía de una república antiaristocrática. No importa que no haya pruebas. En el ámbito del mito, la creencia es más poderosa que los hechos, y este mito americano, nacido de la fervorosa esperanza revolucionaria, continuaría evolucionando y mutando,
dando lugar a manifestaciones aún más extrañas y a menudo siniestras en el crisol cultural del siglo XX. El siglo XX, con sus guerras mundiales, sus revoluciones tecnológicas y sus convulsiones sociales, se convirtió en el escenario más extraño y contradictorio para la leyenda de Saint-Germain. El fantasma del conde, que ya había sido aristócrata, espía, revolucionario y padre fundador, se fragmentó en una multitud de nuevas identidades, algunas brillantes y teatrales, otras oscuras y profundamente perturbadoras. La leyenda se convirtió en un espejo que reflejaba las esperanzas y los horrores de la modernidad. En un extremo del espectro surgió la encarnación californiana del mito. En la década de 1930, en el Monte Shasta, un estafador de minas reconvertido en líder espiritual llamado Guy Ballard afirmó haber conocido al conde de Saint-Germain en persona. Según Ballard, el conde no solo era un maestro ascendido, sino que ahora estaba dispuesto a dictar una nueva teología para la era de Acuario. Así nació el movimiento Yo Soy, I Am Activity, uno de los cultos de la nueva era más exitosos y controvertidos de la historia estadounidense. Ballard, actuando como el mensajero acreditado de Saint-Germain, canalizó miles de páginas de enseñanzas que prometían a sus seguidores salud, riqueza y la ascensión a la inmortalidad. El movimiento Yo Soy fue un fenómeno de masas. En el apogeo de la Gran Depresión, ofrecía un mensaje de optimismo radical y poder personal. Miles de personas, vestidas con trajes de colores específicos para canalizar diferentes rayos de energía, abarrotaban auditorios para escuchar las grabaciones de las canalizaciones de Ballard. El culto amasó una fortuna vendiendo libros, tablas de colores y retratos del maestro Saint-Germain, representado como un apuesto hombre de aspecto europeo con penetrantes ojos azules. Era una mezcla de teosofía, pensamiento positivo y marketing directo. La locura era brillante, casi operística, una explosión de color y esperanza en una época gris. Sin embargo, todo se derrumbó cuando el gobierno federal intervino. Tras la muerte de Ballard, su esposa y su hijo fueron acusados y condenados por fraude postal, por utilizar el correo para solicitar donaciones a cambio de curas milagrosas que nunca se materializaron. La leyenda de Saint-Germain había pasado de los salones de Versalles a los tribunales de los Estados Unidos de América, un viaje que el conde original nunca podría haber imaginado. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la leyenda de Saint-Germain estaba siendo cooptada por una ideología infinitamente más siniestra. En Alemania, las sociedades ocultistas que sentaron las bases ideológicas del nazismo, como la Sociedad Thule, mostraron un profundo interés en la figura del conde. Estos grupos, obsesionados con la pureza racial y la búsqueda de una supuesta herencia aria perdida, vieron en Saint-Germain algo muy diferente al gurú de la nueva era. Para ellos, era un posible portador de la sabiduría aria primordial, un adepto que había preservado los secretos de una raza superior a lo largo de los siglos. Teóricos del ocultismo nazi, como Karl Maria Willigut, el Rasputin de Himmler, especularon sobre la conexión de Saint-Germain con reinos subterráneos y linajes arios ocultos. La leyenda se convirtió en una herramienta potencial para la propaganda del Tercer Reich, una forma de dar una patina de legitimidad mística a su ideología genocida. El contraste no podría ser más marcado. En California, Saint-Germain era un dispensador de amor y luz de colores pastel. En la Alemania nazi, era un posible ancestro de la raza superior. Este choque de interpretaciones demuestra la asombrosa plasticidad del mito. Saint-Germain se había convertido en un recipiente vacío, una pantalla en la que cualquier grupo podía proyectar sus propias aspiraciones y sus miedos más profundos. Podía ser el capitalista espiritual de un culto estadounidense o el guardián de la sangre aria para los ocultistas fascistas. La leyenda ya no tenía un centro. Se había convertido en un arma en la guerra ideológica del siglo XX. La acción en esta etapa de su historia no se encontraba en las persecuciones físicas, sino en el choque de estas narrativas masivas y sus devastadoras consecuencias. La histeria colectiva de los cultos, las estafas financieras a gran escala
y la justificación mística de los crímenes contra la humanidad. El fantasma del siglo XX era un ser esquizofrénico, tironeado en direcciones opuestas por las fuerzas más potentes y peligrosas de la era moderna. Y con la llegada de una nueva era, la era digital, su transformación final estaba a punto de comenzar. Hemos viajado a través de los salones dorados de Versalles, hemos navegado por las intrigas de la diplomacia europea, hemos presenciado un golpe de Estado en la Rusia imperial y hemos explorado los rincones más extraños del ocultismo moderno. Pero la historia del Conde de Saint-Germain no termina en los archivos polvorientos ni en los libros de cultos olvidados. En el siglo XXI, en la era de la información instantánea y las realidades virtuales, su leyenda no solo ha sobrevivido, sino que ha experimentado un renacimiento explosivo. El conde se ha convertido en un fantasma digital, un meme inmortal que acecha en las autopistas de la información, mutando y evolucionando a una velocidad que habría dejado atónitos a sus contemporáneos del siglo XVIII. Su figura es más omnipresente y, a la vez, más intangible que nunca. Hoy, Saint-Germain es el héroe de innumerables teorías de la conspiración que circulan en foros de Internet y redes sociales. Para algunos es un viajero en el tiempo, cuyas apariciones han sido captadas en fotografías antiguas. Para otros es un miembro de la élite de los Illuminati que controla los gobiernos del mundo desde la sombra. Hay quienes afirman que es un extraterrestre de la raza nórdica, que vive entre nosotros para guiar nuestro desarrollo, o un genio financiero que manipula los mercados bursátiles mundiales, explicando el origen de las fortunas repentinas y los colapsos inexplicables. Su imagen ha sido absorbida por la cultura popular a una escala masiva. Es un personaje recurrente en videojuegos, donde se le representa como un vampiro inmortal o un poderoso mago. Es el protagonista de novelas de fantasía histórica, series de anime y novelas gráficas. Cada nueva encarnación añade una nueva capa al mito, despojándolo de cualquier vestigio de su origen histórico y transformándolo en un icono puramente ficticio, un avatar de lo misterioso y lo eterno. Las comunidades en línea dedicadas a su estudio ya no debaten sobre los archivos de la diplomacia francesa, sino que analizan supuestos mensajes codificados en videos de YouTube o buscan su rostro en las multitudes de las noticias de televisión. La búsqueda del Saint-Germain histórico ha terminado, porque ya no importa. El mito no solo ha ganado, ha aniquilado por completo a la realidad. Ha logrado una forma de inmortalidad que trasciende la vida y la leyenda. Se ha convertido en datos, en información que se replica y se comparte sin fin, un virus memetico que infecta la imaginación global. Este torbellino de información digital nos lleva a la reflexión final, a la conclusión de nuestro viaje. La verdadera inmortalidad del Conde de Saint-Germain no reside en un elixir secreto o en un pacto sobrenatural. Su inmortalidad es su historia. Una historia tan poderosa, tan llena de posibilidades, que la humanidad se ha negado a dejarla morir. Nosotros somos los alquimistas que lo mantenemos vivo. En cada época lo hemos reinventado para que refleje nuestros anhelos más profundos. El deseo de conocimiento en la Ilustración, la sed de espiritualidad en la era victoriana, la necesidad de héroes secretos en tiempos de guerra, y la fascinación por la conspiración y la realidad virtual en nuestro propio tiempo. Él es el espejo en el que proyectamos nuestros sueños de superar la muerte, de poseer un poder ilimitado y de comprender los secretos del universo. Es un lienzo en blanco sobre el que pintamos nuestras esperanzas y nuestros miedos. El montaje final no es el de un hombre, sino el de miles de rostros. El aristócrata, el espía, el profeta, el gurú, el vampiro, el viajero en el tiempo, el fantasma en la máquina. Al final, la pregunta sobre quién fue realmente el Conde de Saint-Germain puede que sea la pregunta equivocada. Quizás. La verdadera pregunta es, ¿por qué, siglo tras siglo, seguimos necesitándolo? El fantasma del Conde nos perseguirá para siempre, porque en el fondo no es el fantasma de un hombre, es el fantasma de nuestra propia e insaciable curiosidad, de nuestra eterna rebelión contra los límites de una sola vida.
La investigación ha concluido, pero la historia, su historia, nunca tendrá un punto final. Porque mientras haya un solo secreto por descubrir en el universo, mientras haya un solo ser humano que suene convivir para siempre, el conde de Saint-Germain seguirá apareciendo, con su sonrisa enigmática, en el umbral de nuestra imaginación, listo para comenzar el siguiente capítulo. El viaje a través de los siglos nos deja con una última encrucijada. Después de todo lo visto, ¿quién creen que fue este hombre? Un brillante mortal, un maestro ilusionista cuya mayor creación fue él mismo, o fue algo más, un verdadero inmortal, un fenómeno que opera según leyes que aún no comprendemos. Escriban su veredicto en los comentarios, pues en la corte de la historia, el jurado siguen siendo ustedes.